Hola niños, como yo les había comentado, el día de hoy nos toca escribir nuestro guión de una escena de un cuento, leyenda o fábula que ustedes elijan. Recuerden, vamos a elegir un cuento. Puede ser, les digo, cuento, fábula o leyenda. Ya que lo encuentren, van a elegir una escena que les guste mucho. Y con esa escena van a elaborar un guión de teatro, como el que leímos el día lunes de la semana pasada, ¿se acuerdan? Martes, perdón, de Caperucita Roja. Bueno, van ahora ustedes a escribirlo y lo van a subir a ClassDojo. Aquí viene una tablita que nos dice qué es lo que se va a evaluar. Si tengo todo esto, el maestro me va a poner un 10 o si no tengo algo de esto, va a ir bajando la calificación. Recuerden que debe de contar con personajes subrayados en rojo. Si no tienen rojo, pueden usar otro color, pero que estén subrayados para distinguirlos de los demás textos. Tiene que tener al menos 8 diálogos, o sea, hay que hacer que los personajes hablen entre sí. Tiene que tener acotaciones dentro de paréntesis. Recuerden que las acotaciones van adentro de los paréntesis para saber qué son acotaciones, qué son acciones que hacen los personajes y no son diálogos. Ortografía, hay que cuidar la ortografía. Si tiene un error, pues se las puedo pasar, no pasa nada. Pero si tiene más de 2 errores, pues ya va bajando la calificación. Entonces hay que checar esto de los errores de ortografía. Y finalmente tenemos que usar al menos un par de signos de interrogación y un par de signos de exclamación. Si ustedes tienen todo correcto, van a tener 15 puntos, que es un 10. En caso de que se equivoquen en algo, pues la calificación va bajando. Muy bien, esta es la tarea española del día de hoy. Elijan un cuento que les llame la atención, que les guste y que les interese. Ahora con historia. Bueno, en historia vamos a ver la rebelión cristera. ¿Pero qué es esto? Para eso vamos a leer la página 121 y 122 de nuestro libro de historia. Aquí encontramos el título de la rebelión cristera. ¿Recuerdan la Constitución de 1917, que fue la última constitución que se creó, ¿verdad? Y que sigue vigente hasta ahora con algunas modificaciones, pero es la Constitución que está vigente. Bueno, cuando se hizo esta Constitución se limitó la influencia de la Iglesia. Recuerden que separamos. La Iglesia no puede tomar decisiones dentro del gobierno. La iglesia puede dar sus misas, puede tener sus seguidores, su religión, ¿verdad? Pero no puede influir en el gobierno. Entonces, en 1917 se limitó esta influencia. En 1926, si se dan cuenta, 9 años después, el presidente Calles, Plutarco Elías Calles, que lo vimos ahorita, si ustedes recuerdan, en el periodo que gobernó Calles y después de gobernar, que siguió mandando tras la sombra de otros presidentes, se llamó el Maximato, ¿sí? Maximato. Entonces, Calles expidió una ley, la ley Calles, que prohibía el culto externo, ¿sí? Y también oficiar a sacerdotes extranjeros y limitaba el número de sacerdotes, clausuraba las escuelas católicas. Si ustedes se dan cuenta, Calles está como que quería cerrar todo lo que tuviera que ver con la iglesia, quería que la religión tuviera menos validez aquí en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo la iglesia ante estas prohibiciones? Pues primero, suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos, dejaron de dar misas, dejaron de hacer todo eso. ¿Para qué hicieron esto? Bueno, para que estos feligreses hicieran protestas contra la acción del gobierno. La gente que iba a las iglesias, los católicos, se pusieron en contra de estas medidas porque prohibían muchas cosas que hacía la iglesia, como las misas y todo eso. Entonces, fueron contra el gobierno a hacer protestas, llegando a ser incluso agresivas, o sea, con golpes, agresiones. El conflicto creció y creció y se convirtió en una rebelión armada, ¿sí? A esta guerra se le dice guerra cristera, ¿sí? La guerra cristera es la que tuvo el gobierno contra la iglesia durante este periodo. Entonces, se extendió por varios estados, por Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en el campo de batalla.
A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sagrado enfrentamiento. Entonces, si se dan cuenta, desde 1926 comenzó hasta 1927 que terminó este conflicto. Pero ¿cómo terminó? Bueno, se tomaron ciertos acuerdos entre la iglesia y el gobierno. Por ejemplo, la Iglesia Católica acordó que no iba a participar en la vida política del país, que se iba a separar la iglesia de la política. Y también reconoció la autoridad del gobierno federal. Dijo, ok, tú eres el que manda, ¿verdad? Tú eres el que gobierna. Yo no voy a meterme a gobernar el país porque no es mi obligación, no es mi derecho tampoco. Entonces, separamos iglesia de Estado. Pero también el gobierno tomó ciertos acuerdos. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Devolver los templos ocupados a las iglesias y también permitir la reanudación de los cultos. Volvió a permitir que se hicieran todas las celebraciones, procesiones y ofrendas que son de la iglesia católica. Entonces ya vieron, esta guerra fue muy importante durante el gobierno de Calles, donde se tomaron ciertos acuerdos para que la iglesia y el gobierno pudieran trabajar de forma correcta, adecuada. Aquí en la parte de abajo podemos encontrar el cuadrito de un dato interesante. Este lo pueden leer si ustedes quieren saber un poco más sobre el tema. Entonces, con esta información que leímos arriba, ya tenemos las respuestas de estas preguntas, ¿sí? Recuerden, hay una pregunta que es la número 6. Esa pregunta número 6 no viene en esta página, pero ya la comentamos. Aquí arribita lo vimos en la clase anterior, que dice que Calles, ¿verdad? Plutarco Elías Calles continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores, o sea, les mandaba, les decía qué hacer. Y este periodo se conoció como el Maximato, porque aunque ya no era el presidente, Plutarco Elías Calles decidió sobre muchos asuntos, y por eso a él le decían el jefe máximo. Entonces era el Maximato, la época en la que gobernó Plutarco Elías Calles. Será todo por el día de hoy. Son dos actividades muy sencillas, espero las puedan hacer. Cualquier duda pues ya sabe que me pueden mandar un mensajito. Entonces nos vemos el día de mañana.